Ok, voy a volver a mis apuntes. En la última clase nos quedamos hablando de la interferencia de ondas. Les mostré un simulador de manera que pues pudieron visualizar cómo ocurría el fenómeno de interferencia o la superposición de ondas y observaron los dos casos importantes que nos interesan, que es la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. Bueno, entonces hoy para ejemplificar un poco eso, vamos a hacer un ejercicio. Es el número 35 del libro de texto. Recuerden que estamos en el capítulo 15. Y pues en este problema se me dan dos pulsos, solamente que en este caso vamos a ver otro tipo de pulsos, son los pulsos rectangulares. Y estos pulsos viajan en direcciones opuestas, en una cuerda. La rapidez de cada uno, pues es la misma. Recuerden que la rapidez está definida por la tensión y la densidad lineal de masa de la cuerda. Y en la figura se muestran tanto la anchura como la altura de estos dos pulsos. Y el dibujo que estamos viendo es cuando el tiempo es igual a cero. De manera que los frentes de onda, o sea, la parte frontal del pulso, de cada una de ellas está a una distancia de 8 milímetros. Por lo tanto, me piden que bosqueje la forma que van a tener las cuerdas cuando hayan transcurrido 4 segundos, 6 segundos y 10 segundos. Muy bien, aquí la clave está en recordar que los pulsos en una cuerda viajan con velocidad constante. Por lo tanto, podemos usar la ecuación de que la velocidad es igual a el desplazamiento entre el tiempo. Así que en el inciso A, por ejemplo, nos dicen que hagamos la forma que van a tener los pulsos en la cuerda cuando han transcurrido 4 segundos. Así que lo que debo de hacer es determinar el desplazamiento que van a sufrir cuando hayan transcurrido 4 segundos. Así que si su velocidad es de 1 milímetro por segundo y han transcurrido 4 segundos, el desplazamiento es de 4 milímetros. Ok, lo que quiere decir es que yo voy a tomar un punto de referencia. En este caso, mi punto de referencia va a ser el frente de onda. El frente de onda es esta parte. Si se fija, los frentes de onda de cada uno están separados a una distancia de 8 milímetros, ¿sí? Por lo tanto, si yo tomo el punto central como la referencia, entonces el frente de onda aquí está a 4 milímetros y aquí también 4 milímetros, que es precisamente la distancia que han viajado cada uno de los pulsos cuando han transcurrido 4 segundos. Entonces, por lo tanto, cuando hayan pasado esos 4 segundos, los frentes de onda van a estar exactamente en esa posición que estoy marcando como el punto central. Entonces voy a bosquejar la figura. Entonces tengo el primero, tiene una amplitud de 3. Permítame, voy a usar la opción para que queden mejor dibujados. Entonces este tiene 3, 4 de anchura y este tiene 4, quedaría más o menos así. Ok, entonces pulso, este sería el pulso 1. Permítanme.
Este sería el pulso 1 que se va moviendo hacia la derecha y este sería el pulso 2 que se va moviendo hacia la izquierda. Es porque precisamente, como les dije, tomamos de referencia el frente de onda y cada uno se han desplazado 4 milímetros, uno para la izquierda y otro para la derecha, así que los frentes de onda van a estar ubicados exactamente en la misma posición. Muy bien, entonces en el inciso B, me dice que, bueno, no es un inciso B, pero en el segundo tiempo, digamos, en el segundo tiempo es cuando han transcurrido 6 segundos. Entonces voy a calcular otra vez el desplazamiento. El desplazamiento va a ser 1 milímetro por segundo multiplicado por 6 y esos son 6 milímetros. Entonces eso quiere decir que los frentes de onda que inicialmente estaban a 8 centímetros, después cuando han transcurrido 4 segundos están en la misma posición, ahora se van a desplazar otros 2 centímetros más adelante. Entonces ahora la referencia que voy a tomar, voy a borrar esto que tengo acá. La referencia que voy a tomar es la siguiente. Va, voy a borrar lo que ya tenía y voy a tomar de referencia ahora ya no los frentes, sino que voy a tomar de referencia el punto central, o sea, en este caso va a ser la cresta y en este caso va a ser el valle. Entonces, otra vez, si yo calculo las distancias que hay entre cresta y valle, en este caso van a ser 8 más la mitad de la anchura, que serían 2, más la mitad de la otra anchura, que serían otros 2. Entonces quiere decir que están ubicadas cresta y valle inicialmente a una distancia de 12 milímetros. Por lo tanto, cada uno, para poder encontrarse en la misma posición, cada uno debe desplazarse 6 centímetros, que es precisamente 6 milímetros, que es precisamente lo que acabamos de determinar. Entonces, eso quiere decir que cresta y valle se van a encontrar en la misma posición y cuando eso sucede, existe el fenómeno que estudiamos ayer de interferencia. Es decir, el pulso está uno encima del otro, hay una superposición. Y en esa interferencia puede darse una interferencia constructiva o destructiva. Entonces, en este caso, debido al desfase que hay entre ellos, vea que uno va con una cresta, o sea, con una amplitud positiva, y el otro viene con un valle, o sea, con una amplitud negativa. Quiere decir que hay un desfase entre ellos. Cuando se encuentren va a haber una interferencia destructiva. Lo correcto a hacer aquí es sumar las dos funciones de onda para ver qué es lo que va a pasar, pero como estas son ondas, no son ondas sinusoidales, sino que son ondas rectangulares, entonces nosotros no somos capaces de poder escribir la función de onda. Así que lo único que nos queda hacer, es decir, como se van a restar, entonces yo veo que una tiene amplitud 3 milímetros y otra tiene amplitud 4 milímetros. Entonces lo que voy a hacer ahí es decir, bueno, voy a restar las amplitudes y me va a quedar algo como esto. Y viene la cuerda, y viene la cuerda, y me va a quedar algo así. Donde esta distancia, pues va a ser de 1 milímetro, que sería la resta de las dos amplitudes de los pulsos. ¿Ok? Entonces ese sería la onda resultante. Si las ondas fueran de la misma amplitud, entonces lo que pasaría es que el pulso se encontraría exactamente, o la cuerda se encontraría en ese momento exactamente horizontal y la amplitud sería 0. Muy bien, ahora vamos a hacer el inciso C.
En el inciso C, tenemos que el desplazamiento es de 1 milímetro por segundo multiplicado por los 10 segundos que han transcurrido. Eso quiere decir que voy a tener 10 milímetros. Entonces, para hacer esta otra parte, la referencia que voy a tomar es la cola, por decirlo así. La cola, o sea, la parte trasera de los pulsos. Entonces, fíjese que es esta parte de aquí y esta de aquí. Entonces, veamos la distancia que hay entre ellas. Hay una distancia de 8 más 4 son 12, más otros 4 son 16. A ver si estoy bien. Sí, son 16, pero 16 milímetros, ¿no? A ver, déjeme ver, estoy bien. Tendría que encontrarte. Sí, está bien. Entonces, vamos a ver, ¿qué distancia han recorrido? Han recorrido una distancia, según calculamos, de 10 milímetros. Entonces, eso quiere decir que esta posición va a haber recorrido 2 centímetros más, 2 centímetros más de la posición original que tenía. Es decir, que para que se encuentren las dos colas, tiene que haber transcurrido una distancia de a ver, serían de 8 cada uno, ¿verdad? De 8, para que se encuentren en la misma posición. Entonces, eso quiere decir que en este caso, nosotros vamos a tener una figura como esta. A ver, la primera tiene, una amplitud de 4. Hacerlo, ¿no? La primera tiene una amplitud de 4 y la segunda de 3. No, hay un desplazamiento, perdón. 4, hay 2. Así. Ahora, ok, entonces este será, ¿cómo le llamé? Le llamé pulso 1, este será el pulso 2 y este será el pulso 1, ¿no? Este se va moviendo para allá y este se va moviendo para acá. Okay. Entonces ese sería el bosquejo más o menos de lo que está pasando. Bien, como ven entonces solo se trata de que nosotros determinemos cuál es el desplazamiento que ha sufrido y en base a eso tomar una referencia en los pulsos y así poder bosquejar dónde se va a encontrar, ¿verdad? Y en el caso de que existe interferencia, ver si la interferencia va a ser de tipo constructivo o destructivo. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta relacionada con este problema. ¿Todo bien? ¿Quedó claro o no? De mi parte, todo claro, ingeniero. Ok. ¿Los demás están ahí? ¿Sabe qué, ingeniero? ¿Cómo se llaman la dirección de los pulsos? Sí. Ese gráfico que hace, ¿cómo llega a eso? No entiendo exactamente la pregunta. Sí, es que no sé cómo llamarle al, al, a los dibujos que hace por cada inciso, en el A, S, S1 Esa es, sí. esa es la resultante del desplazamiento de los dos pulsos. Ujú. Sí. Ah, ok, ok. Bueno, esa era mi duda. Yo lo que hago nada más es mover el pulso 1, este es el 1,
y este es el 2. Entonces, mover el pulso 1, la distancia que acabo de encontrar. Mover el pulso 1 porque este va para la derecha, mover el pulso 2, este va para la izquierda, ¿y qué figura me queda? Lo mismo acá. La diferencia aquí es que hay interferencia destructiva en esta parte, porque se encuentran exactamente en la misma posición. Lo mismo aquí, luego pasan de largo. Bueno, si cuesta un poco ver esto, vamos a usar una simulación con la de FET, de las ondas en una cuerda. Esta sirve bastante para poder visualizar esto. Entonces, si yo tengo aquí un extremo, entonces voy a lanzar un pulso, y ese pulso, voy a quitar el amortiguamiento. Yo lanzo ese pulso, y después cuando este venga, voy a lanzar otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente eso es lo que está pasando. Un pulso se encuentra con otro, en el momento que se superponen, qué resultado se obtiene, ¿no? Aquí quizás no se ve de la mejor manera porque es imposible, digamos, que yo genere pulsos exactamente iguales, porque lo estoy haciendo con el dedo, no es una fuente periódica, pero más o menos ahí se logra ver que cuando llegan, cuando se encuentran, como vienen en direcciones opuestas y con una amplitud opuesta, entonces va a haber una interferencia, en este caso una interferencia constructiva, vean que se hace un poco más grande, ¿no? Pues depende bastante de las propiedades, ¿verdad? Pero no es así tan sencillo como solo lanzar un pulso y lanzar otro, sino que tienen que tener las mismas características a la hora de hacerlo. O sea, tengo que asegurarme de que tengan la misma longitud de onda, que tengan la misma frecuencia, etcétera. Pero eso es lo que estamos tratando de ejemplificar aquí. Entonces, de estos problemas hay un par en el libro. En la tarea también les puse uno para que ustedes practicaran esto, pero de eso se trata. No es algo tan complicado, solo es de dibujar, desplazar los pulsos y ver cómo se encuentra. Ok, entonces, bueno, ahí cerramos el tema de interferencia y vamos a ver una consecuencia directa de la interferencia que se conoce como las ondas estacionarias. Y yo no es que les quiera meter presión ni nada por el estilo, pero este es el último tema que vamos a ver, ¿verdad? Previo al examen. Así que lo más seguro es que mañana estemos terminando el contenido. Ya el jueves y el lunes, pues prácticamente vamos a estar en repaso. Es decir, vamos a retomar ejercicios de temas anteriores, vamos a contestar preguntas. Y la idea de esos días es que la clase sea más interactiva, es decir, ustedes pregunten más. Por lo que yo sugiero que para esos días eh, anoten todas las dudas que en algún momento han tenido, no solo de este tema, sino de los temas anteriores, pues para que tenga bastante más sentido el repaso, ¿verdad? Que nada El, sirve que yo solo el vea jueves y el los lunes. ejercicios. Dígame, El jueves y el lunes, dijo. jueves y lunes, sí. Jueves y lunes va a ser el repaso. Y, digamos, vamos a resolver el ejercicio y cualquier duda que tengamos entonces. Sí, Algún yo igual, ejercicio del libro, por ejemplo. yo siempre voy a traer algunos ejercicios preparados porque ya tengo experiencia en repasos y normalmente uno pregunta si hay dudas y casi nunca hay, ¿verdad? Entonces yo siempre traigo ejercicios preparados por cualquier cosa, pero yo quiero pensar que ustedes son la excepción, no van a seguir la misma tendencia que otros grupos y que sí van a traer preguntas ese día, ¿verdad? Porque ese es el objetivo. Muy bien, entonces vamos a hablar de las ondas estacionarias. Ahora, vamos a aplicar el principio de superposición. El principio de superposición ya lo habíamos adelantado ayer. El principio de superposición me dice
que si dos o más, en este caso vamos a considerar dos, que si dos pulsos se encuentran o se superponen, entonces la onda resultante de esa superposición va a ser una onda que va a tener una función de onda igual a la suma de las funciones de onda de las ondas originales. Eso lo pudimos ver en la simulación de ayer. Recuerdan que teníamos tres cuadros, en uno aparecía una onda en color azul, en otro aparecía una roja, y luego aparte aparecía la suma de ellas, que precisamente es eso. O sea, usted agarra la función matemática de una, más la función matemática de la otra, la suma, y el resultado pues lo grafica, y ya tiene entonces ahí aplicado el principio de superposición. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tomar dos pulsos que van a tener las siguientes funciones de onda. La primera va a ser menos A coseno de kx más omega t. O sea, este pulso se va moviendo de derecha a izquierda con una amplitud negativa. Y luego voy a tener un segundo pulso que va a tener una amplitud positiva y se va a mover hacia la derecha. O sea, es lo mismo que les mostré en esta simulación. Un pulso viene a la derecha y otro pulso viene a la izquierda. Entonces se juntan. Entonces, ¿qué pasa cuando se juntan? Entonces, bajo condiciones particulares, si se fija, estos dos pulsos tienen la misma amplitud. El que les acabo de hacer allá en la simulación no tienen evidentemente la misma amplitud. Tienen el mismo número de onda, tienen la misma frecuencia angular. O sea, la única diferencia entre ellos es que uno se mueve a la derecha y el otro a la izquierda y un desfase. Entonces, cuando yo lo sumo, cuando aplico el principio de superposición, entonces la función de onda resultante va a ser menos A por el coseno de kx más omega t más A coseno de kx menos omega t. Voy a sacar de factor común a la amplitud y me van a quedar solamente los cosenos. Marcar negativo, coseno de kx menos omega t. Ok, para simplificar esto, voy a usar una identidad. Esa identidad va a ser la siguiente. Yo tengo el coseno de A más menos B igual al coseno de A por el coseno de B menos más el seno de A por el seno de B. O sea que si yo tengo una suma o una resta en el argumento del coseno, yo lo puedo desglosar de esa manera. Bueno, entonces voy a aplicar en cada una, voy a aplicar esta identidad. Obviamente tengo el coseno, la amplitud de factor común. Entonces voy a tener en el primero un menos coseno de kx por el coseno de omega t menos el seno de kx por el seno de omega t. Paréntesis. Ese es el primer coseno. El segundo coseno me quedaría más coseno de kx coseno de omega t. Y aquí me quedaría más. A ver, a ver.
aquí tengo un pequeño error, porque en el segundo término tengo un pequeño error, porque la identidad me dice que va un menos, pero tengo un menos multiplicando al coseno. Entonces aquí en realidad eso es más. Entonces sería seno de kx, seno de omega t. Ok, y ahí está. Lo que logro ver aquí es que los términos de coseno se me cancelan y los términos de seno se suman porque son idénticos. Entonces la resultante va a ser esta función. 2 veces a por el seno de kx por el seno de omega t. A esta función que acabo de encontrar se le conoce como la función de onda estacionaria. Función de onda estacionaria. Entonces, cuando esto sucede, cuando yo superpongo dos ondas idénticas con un desfase en la amplitud y con una dirección opuesta, entonces se genera un patrón que se conoce como onda estacionaria y tiene varias características. Entonces, lo primero es que voy a desglosar la función y luego voy a mostrar una simulación en la cual voy a ver qué características tiene. Entonces, lo primero de lo que voy a hablar es de esta parte. El libro le llama la amplitud de la onda estacionaria. La amplitud de la onda estacionaria. Y si usted se fija, es una función de X. O sea que cuando se forma una onda estacionaria, cada punto en la cuerda va a tener una amplitud diferente, la cual va a estar definida por su posición en X en la cuerda. Eso es lo que nos está diciendo la primera parte. Y la segunda parte, que es la del seno, si se acuerda, esto representaba o era el término característico del movimiento armónico simple. Nada más que allá nosotros lo mirábamos con el coseno de omega t, pero ya tenemos sobrada experiencia y por lo tanto sabemos que el seno de omega t perfectamente se puede pasar con una identidad trigonométrica a un coseno de omega t más phi. Incluso lo puedo poner aquí, igual a un coseno de omega t más un phi. Entonces, quiere decir que las partículas se mueven con una amplitud diferente dependiendo de la posición que tienen la cuerda. Y que ese movimiento que realizan es un movimiento armónico simple. O sea, que tiene las características de oscilar alrededor de un punto de equilibrio, de tener una frecuencia, de tener un periodo, etcétera. Todas las cosas que sabíamos antes. Ok, entonces, aquí puedo notar algo. A este le voy a llamar el 1. Voy a poner en rojo también. A la parte 1 puedo reconocer otra cosa. Puedo reconocer que si el seno de kx es igual a 0, entonces eso quiere decir que y para esa posición en x es igual a 0. O sea, lo que quiere decir es que el punto en el cual la cuerda tiene una coordenada x tal que el seno de kx da 0, ese punto tiene un desplazamiento transversal 0. Por lo tanto, ese punto no se mueve nunca. A ese punto se le conoce como un nodo. Y tengo puntos donde ocurre lo contrario. Si el seno de kx es igual
a más menos 1 es el valor más grande que puedo tener para el seno. Entonces lo que pasa es que la amplitud, bueno, voy a ponerlo así mejor. En lugar de ponerle Y, le voy a poner la amplitud de la onda estacionaria. La amplitud de la onda estacionaria es 2 veces la amplitud de las ondas originales. Entonces, ese punto en la cuerda se llama un antinodo. Antinodo. Entonces, esa es la característica que yo voy a notar cuando ponga o cuando genere una onda estacionaria en la cuerda. Voy a tener puntos, estos son característicos de las ondas estacionarias. Voy a tener puntos donde la onda estacionaria tiene desplazamiento cero, esos son los nodos, y donde tengo desplazamiento máximo. Entonces, para mostrar esto, espero que se logre ver bien, voy a poner un video de un experimento realmente, un experimento real, pues. Ah, se me perdió el video. Voy a buscarlo aquí en el historial. Aquí está. Ok. Entonces, a ver, voy a parar ahí y les voy a mostrar. Entonces, a ver, voy a irme un poco más atrás, ahí, justamente, para que no salga la persona. Entonces, lo que estoy viendo ahí es una onda estacionaria. Fíjese, a la derecha tengo un soporte, es decir, la cuerda está rígida. Del otro lado, lo que tengo es un generador de ondas sinusoidales, ¿verdad? Es decir, se está moviendo hacia arriba y hacia abajo de forma periódica. Y entonces, lo que sucede es que cuando los pulsos viajan hacia la derecha, estos pulsos se reflejan en el otro extremo y se vienen a encontrar con el siguiente que está ahí. Entonces, hay una superposición y por lo tanto, entonces se genera una onda estacionaria. Esta es una onda estacionaria. Y la característica, y por lo cual se llama onda estacionaria, es que si usted nota, parece como que la cuerda no se estuviera moviendo. De hecho, le voy a dar play para que usted lo vea. Parece que la onda no se estuviera moviendo. Se ve un patrón, más o menos, y voy a irme atrás, ahí justamente. Entonces, ahí lo voy a parar. No, a ver, ahí, ¿no? Entonces, parece que la onda no se está moviendo, ¿verdad? En realidad sí se está moviendo. Lo que pasa es que se está generando algo que se conoce como resonancia. O sea, la cuerda alcanzó la frecuencia de oscilación natural, ¿verdad? Y por lo tanto se ve ese patrón. Ok, usted puede identificar los dos puntos de los cuales le hablé antes, los nodos y los antinodos. Usted puede detectar tanto en los extremos de la cuerda como en la parte central, que son puntos que no están sufriendo ningún desplazamiento. Son puntos de amplitud cero. Y puede detectar también los antinodos, que son los puntos donde tengo el máximo del desplazamiento. Entonces voy a dejar que el video siga para que ustedes puedan ver cómo eso se nota. Entonces, lo que el profesor está diciendo ahí es que la cuerda, los pulsos viajan de un extremo al otro, se encuentran y hay una interferencia, ¿no? Hay una interferencia. En ese caso hay una interferencia constructiva. Cuando los pulsos se encuentran en el antinodo, entonces ahí se da una interferencia constructiva. Mientras que en los antinodos se da una interferencia destructiva. Por eso es que en esas regiones, o en ese punto más bien, la amplitud es prácticamente cero. Ese que está tocando es un nodo, ¿verdad? Es un nodo. Y ahí tiene el antinodo. Ok, ahora, aquí lo que estamos viendo nada más es algo que se conoce como
un armónico. O sea, yo puedo generar diferentes patrones en la cuerda si yo modifico algunas características de la misma. O sea, yo puedo cambiar la tensión de la cuerda, puedo cambiar la frecuencia, puedo cambiar la longitud de onda, varias características puedo cambiar. Entonces, cuando yo hago esas modificaciones, lo que va a pasar es que se me va a generar otro patrón de onda en el cual van a aumentar o van a disminuir los nodos y los antinodos. Él lo va a hacer aquí en el video, lo voy a adelantar. Aquí solo estoy viendo 2 antinodos y 3 nodos. Sigue con el mismo, ¿verdad? Vamos a ver cuando ponga. ¿Qué es esto? Ahí está. Por ejemplo, en este caso, tiene el armónico más básico, el que se le conoce como el fundamental. Entonces, ahí solo hay 2 nodos en los extremos y un antinodo. Entonces, normalmente nosotros nos referimos a esas configuraciones como armónicos. Ya vamos a ver mañana por qué se le llaman armónicos. Pero usted entienda que cuando me refiero al número del armónico, en realidad me estoy refiriendo al número de antinodos. Entonces, en este caso, como solo hay un antinodo, entonces es el primer armónico. El que vimos anteriormente tiene 2 antinodos, por lo tanto era el segundo armónico, y así sucesivamente, ¿verdad? Voy a ver si logra él poner otros más adelante. Ahí está, precisamente. Ahí tiene el tercer armónico. Entonces usted puede identificar 3, bueno, quizás no lo tiene tan perfecto, voy a ver si lo logra hacer mejor. Ahí está. En ese caso, usted puede notar 3 antinodos y puede notar 1, 2, 3, 4 nodos, ¿verdad? Entonces, el número de antinodos a usted le dice el número del armónico. Por lo tanto, este es el tercer armónico. Vamos a ver si más adelante logra poner otro. Por ejemplo, ahí, vea esto. Qué bonito se ve. Entonces, en este caso, les pregunto yo, ¿qué número de armónico es el que está mostrando? 6. 6. El sexto armónico, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que él tuvo que hacer para pasar de uno al otro? Tuvo que modificar la frecuencia de la fuente, ¿verdad? La tensión de la cuerda no la cambia, ¿verdad? Sigue siendo la misma tensión, la misma cuerda, o sea, la misma densidad lineal de masa. Lo que modifica es la frecuencia. Entonces, para conseguir cada armónico, lo que hay que hacer es ir modificando las propiedades de las ondas que usted está enviando. Ok. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces usted puede generar todos los armónicos que quiera, o los que le permita la cuerda. Ok, ahora, para cerrar la clase, vamos a ver otra simulación, que es una con la que ustedes van a trabajar el fin de semana, en la actividad interactiva número 4. Tiene que ver con la siguiente simulación. Ok, entonces, en este simulador, nosotros logramos ver, ya esto es un poco más detallado. Entonces nosotros logramos ver, permítanme, pongo toda la pantalla, ahí está. Entonces, usted logra ver ahí, en la simulación de la cuerda, puede ver que hay 3 líneas. 2 líneas que son discontinuas y una línea que es un poco más gruesa. Las líneas, bueno, de hecho lo voy a parar, las líneas que son discontinuas representan las 2 ondas que nosotros estamos sumando, precisamente las que vimos anteriormente, que sumamos y usamos una entidad trigonométrica para encontrar la función de onda final. Entonces, esa sería la representación de las 2 ondas originales y la otra sería la suma de ellas. Entonces, aquí en esta simulación se logra ver muy claro cómo cuando la onda está en un antinodo, hay una interferencia constructiva y cuando estoy en un nodo hay una interferencia destructiva. Entonces, voy a dejar que esto se mueva. Voy a parar. Me fue un poco. Voy a ver aquí.
Ahí más o menos. Entonces, lo que logro ver ahí es que la cuerda está completamente horizontal. ¿Y qué pasó con qué pasó con los extremos? En los extremos hay un desfase entre las dos ondas, las que están punteadas. Entonces, como hay un desfase entre ellas, hay una interferencia destructiva. Y por eso es que los extremos son puntos de desplazamiento cero. Si yo le doy acá y lo paro ahí, justamente, un poquito más, voy a dejarlo un poco más, ahí. Entonces, ahora centre su atención en el medio, en la parte central de la cuerda. Entonces, lo que logro ver aquí es que las cuerdas, sí, las dos ondas están una sobre la otra. Entonces hay una interferencia constructiva. Y cuando se da la interferencia constructiva, entonces se genera una onda del doble de la amplitud de las originales y el resultado, pueden ver, es la línea más gruesa que está arriba. Ese será un antinodo. Entonces, usted puede ver aquí que tengo el primer armónico, el armónico fundamental. O sea, n vale 1 igual al número de antinodos. Solo hay un antinodo. Yo puedo pasar al siguiente armónico. Aquí tengo dos antinodos. Fíjese bien cómo aparecen las ondas, la interferencia constructiva y destructiva en los nodos y los antinodos. Eso es lo más bonito de esta simulación, que permite visualizar eso. Entonces aquí tengo el segundo armónico, dos antinodos, tres nodos. Aquí tengo el tercer armónico, tres nodos y cuatro antinodos. Aquí tengo el cuarto, tengo cuatro antinodos y tengo 5 nodos. Y así sucesivamente. Ahora, fíjese cuando estoy en el armónico fundamental. Centre su atención en los valores numéricos que están en el medio. En el orden tiene la frecuencia, tiene el período, tiene la longitud de la velocidad de la cuerda, la longitud de onda y la amplitud. Si ustedes notaron, cuando el profesor en el video iba pasando de un armónico a otro, lo que iba haciendo era aumentando la frecuencia. Entonces, fíjese en el valor que me aparece aquí, 0.067. Cuando voy al siguiente, ahora es 0.134, en el siguiente 0.201, y así sucesivamente va aumentando. Ahora, empecemos desde el armónico fundamental. Ahora, centre su atención en la longitud de onda, es el penúltimo de ellos. Aquí me aparece 1500 centímetros. En el siguiente se va a reducir a 750, en el tercero a 500, en el otro a 375, etc. Entonces, es lo que yo les decía, si yo quiero conseguir otro patrón de onda estacionaria, lo que tengo que hacer es modificar las ondas, las características de las ondas originales, ¿no? Entonces, en este caso, lo que usted logra ver es que para conseguir un armónico más grande, o sea, conseguir más antinodos, lo que tiene que hacer es reducir la longitud de onda. Pero no la puede reducir al valor que le dé la gana, porque si se fija aquí me aparece 300 y en el siguiente me aparece 250, en el otro 214.3, 187.5, 166.7. Entonces, claramente no hay un patrón entre las longitudes de onda, aunque sí lo hay, pero no es tan intuitivo. Vamos a ver mañana cuál es la fórmula para determinar la longitud de onda necesaria para cada armónico. Y lo mismo pasa con la frecuencia. La frecuencia va a tener un determinado patrón y ese patrón particularmente es lo que define, y por eso es que se les llaman las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias. Ok. No sé si tienen alguna pregunta en este momento sobre esta discusión. Yo solo quiero saber si, bueno, si entendí algo bien. Un A ver. nodo es cuando la interferencia es destructiva, ¿verdad? Y el Así antinodo es es. cuando es constructivo. Es una, Ah, bueno. el nodo es un punto en la cuerda donde se está generando una interferencia destructiva y el antinodo es un punto en la cuerda
donde se está generando una interferencia constructiva. De manera que la onda resultante es el doble de la amplitud de las orillas. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana lo que vamos a hacer es, vamos a primero ser capaces de ubicar dónde están los nodos en una cuerda. Vamos a encontrar cuál es la ecuación para determinar esas frecuencias a las cuales se genera cada armónico. Vamos a determinar cuál es la longitud de onda que va a tener cada armónico. Y vamos a dar algunas generalidades de cómo se va generando esa, o qué relación tiene un armónico con el otro y por qué se llaman armónicos. Mañana vamos a hacer eso. Y además, pues vamos a intentar resolver unos 2 problemas relacionados pues con este tema. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro el objetivo de la clase de hoy. Y pues si no tienen consultas adicionales, entonces aquí estaríamos cerrando hoy. Pues tenga buen día, ingeniero. Igualmente, que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Bueno, que tenga buen día, ingeniero. Feliz día, ingeniero.